En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nos regala la vida, que nos llama a la felicidad completa, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dios nos regala la vida, hermanos. Dios nos llama a la vida para ser felices. Dios quiere que sus hijos seamos felices. Para eso nos da la vida. Para eso nos manda Jesús. Para eso te manda tu familia, tu trabajo, el medio ambiente donde estamos. Y el que nos marca la ruta de la felicidad auténtica y completa, pues es nuestro Señor Jesucristo, que nos da la ruta, que nos marca cómo realmente podemos ser felices. Porque Satanás, el especialista en mentira, nos presenta ciertas cosas que nos pueden hacer felices. Y sin duda que en lo inmediato tal vez sí nos gratifica algunas acciones, pero acaban lastimándonos y alejándonos de la auténtica felicidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siendo Dios, se hace hombre para que nosotros encontremos la ruta, el camino de la auténtica felicidad. Porque el que nos creó, el que inventó al ser humano, que es el mismo Dios, nos marca la ruta para que ese ser humano crezca plenamente y sea feliz. Así que, hermanos, pidamos al Señor que nos dé ese don de ser felices, de estar contentos con la gente que nos rodea, de estar contentos con lo que tenemos, de estar contentos porque tenemos aspiraciones a ser mejores, de estar contentos, hermanos, por la vida, por la existencia, hasta por la enfermedad. Que todas las situaciones no nos quiten el gozo de vivir con sentido, alegría y teniendo clara la ruta de la relación con Dios. Pidámosle pues esto al Señor. Y antes de iniciar la Santa Misa, reconozcamos que a veces buscamos caminos de felicidad que no son los de Él. Reconozcamos y pidamos perdón cuando somos felices o creemos ser felices a costa de los demás y en contra de sus mandamientos. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Camino de la felicidad completa, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Y en la tierra a los hombres paz, gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Padre, Padre, Padre. Hijo, piedad, 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 Señor.
escúchanos, escúchanos. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Amén. Les recuerdo que en este momento que los invito a orar, cada quien presenta su intención, ya lo saben, pero se los recuerdo, de gratitud, de alabanza, y también si tenemos alguna necesidad, las ponemos en las manos de Dios. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. El anuncio del profeta nos prepara para escuchar luego las bienaventuranzas en el Evangelio. Dios viene a salvar a los pobres y a los humildes. Del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes, los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerán maldades ni dirán mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el
la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda lectura nos ayuda hoy a entender mejor lo que quiere decir las bienaventuranzas. San Pablo, de una manera muy concreta, nos habla de quienes son los que Dios llama con mayor empeño para que formen parte de su comunidad. Prestemos atención. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos escuchando, hermanos, el Evangelio de San Mateo en este ciclo litúrgico, en este año litúrgico, y acompañados de San Mateo, que les comparto brevemente. San Mateo se escribe en el ambiente de una comunidad cristiana de origen judío, porque pareciera, a veces escucho que dicen que los judíos rechazaron totalmente a Jesús. Bueno, las autoridades, algunas autoridades, pero la primera comunidad cristiana surge de un grupo de judíos, los mismos apóstoles. Y entonces la comunidad cristiana, hermanos, en la que está San Mateo, escribe este hermoso texto del Evangelio y pone dentro para esta comunidad aspectos que se entiende muy bien en la cultura, en el ambiente y sobre todo del proceso de historia de salvación que vive el pueblo de Dios en el ambiente judío. La persona de las más importantes en la tradición judía era Moisés, porque Moisés, hermanos, en nombre de Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés dejó las normas, el camino para el pueblo de Israel y particularmente recibe de Dios las tablas de la ley. Por eso, hermanos, brevemente les digo, cuando el Evangelio de San Mateo nos dice este domingo, en el texto que acabamos de escuchar, que Jesús subió al monte y se sentó y empezó a hablar, nos está presentando San Mateo al nuevo Moisés, porque Moisés fue la sombra y nos dio en el Antiguo Testamento, particularmente al pueblo de Israel, normas y mandamientos que les ayudó para vivir como pueblo de Dios, pueblo de la promesa. Sin quitar esta ley, nuestro Señor la lleva a la perfección. Y San Mateo nos dice, Jesús no tuvo que subir al monte Sinaí, sino en el ambiente de la vida y en contacto con la naturaleza, Él, que es mismo la palabra de Dios encarnada, nos da las normas para ser felices. Porque, hermanos, el pueblo de Israel, y así lo dice la palabra, entendía muy bien que las normas y mandamientos que Moisés le había dado era para que fuera feliz y pudiera habitar en el pueblo, en la tierra que Dios les regalaba. Así lo dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos regala en este hermoso sermón que se llama el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, porque como acabamos de escuchar, lo pronuncia desde ese monte que está en la parte norte del lago de Genezaret. Desde ahí nuestro Señor pues propone como nuevo legislador, como nuevo Moisés, la ley en profundidad para ser feliz.
cómo vivir en la relación con Dios. Y nuestro Señor, hermanos, desde esta altura, sin quitar la ley, como lo veremos más adelante en este mismo discurso del Sermón de la Montaña. Por cierto, les sugiero que los que estamos en esta Santa Misa, en los ratos libres, tomemos el Evangelio de San Mateo y despacito leamos los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Son 3 capítulos pequeños donde se encuentra todo el discurso, todo el sermón de la montaña. Ahora solamente escuchamos la introducción, que se llaman las bienaventuranzas, por eso se llama así por las veces que repite nuestro Señor, bienaventurados, bienaventurados. Pues bien, hermanos, este discurso, esta propuesta que San Mateo nos da, desde luego en el ambiente judío, como lo acabo de decir, pero que vale para todos los cristianos de todas las culturas y de todos los tiempos, es la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para quien quiera seguirlo a Él y encontrar alegría en su vida. Quien quiera darle sabor y alegría a su existencia, al encontrarse con Jesús, nuestro Señor nos propone pues este camino de las bienaventuranzas, de los caminos para ser felices. Bienaventurado significa dichoso, feliz, el que está completo. El bienaventurado es el que tiene todo lo necesario, pues que está en una actitud de felicidad completa. Es la persona dichosa, la persona feliz, pues. Y eso es lo que nuestro Señor propone para los seguidores de Él. Nosotros que somos sus discípulos estamos llamados a ser felices. Y la manera de ser felices es configurarnos con el pensamiento de Jesús, hacernos pensar como Jesús piensa, y para ser felices no solamente pensar, sino actuar como Jesús actúa. Hermanos, Dios no quiere que sus hijos, como decíamos al principio de la misa, pues sean personas incompletas, amargadas, frustradas. Dios nos quiere felices. Y el que lleva la plenitud de la felicidad, porque en primer lugar la ha vivido, pues es nuestro Señor Jesucristo. Las bienaventuranzas son, hermanos, por decirlo de una forma, como un retrato hablado de lo que es Jesús. Lo que Él propone es porque Él lo vive. Y el cristiano está invitado a que nos vayamos pareciendo cada vez más en el modo de ser, en el modo de actuar, en el modo de pensar de nuestro guía y maestro, que es Jesús. Entonces, hermanos, Jesús propone el camino. ¿Cómo ser felices? Y la auténtica felicidad, hermanos, está en este sermón de la montaña y en particular en el estilo de vida de Jesús, de caminos propios para ser felices. Lo interesante, hermanos, es que esta manera que Jesús nos habla, no nos habla solamente de una felicidad después de la vida, de nuestra vida temporal, sino que esas bienaventuranzas son para vivirse hoy. Bienaventurado, feliz, el que vive con el corazón según Dios ahora. Pero también después nuestro Señor nos abre a la esperanza de todo aquello que no podemos alcanzar en el tiempo, lo alcanzamos en la plena comunión con Dios. Pero no se trata que todo es para después de esta vida, ni tampoco se trata que sufras, que llores, que seas víctima de la injusticia de gente abusiva, porque pues tú no te tienes que meter en esas cosas porque tú vas a la iglesia. Y de esas cosas no se tienen que hablar porque usted es obispo y usted es sacerdote y usted es miembro de tal coro parroquial, qué sé yo, que a veces quieren acallarnos sobre algunos temas y que quieren, hermanos, que vivamos en una situación que las cosas sigan igual en el abuso, en la injusticia, en la impunidad, sobre pretexto de que tenemos algo diferente que es la fe, cuando es totalmente lo contrario. La fe nos mete
en el corazón de los problemas de cada día. Por eso, hermanos, la fe cristiana que nos mete en el corazón de los problemas de cada día, nuestro Señor nos dice cómo entender esa situación. Entonces, para entender esa situación, que no nos amarguen las dificultades, que no nos amargue la falta de justicia, la falta de paz, que no nos amarguen las penas, las lágrimas, los dolores propios de la vida, el Señor nos invita a tener un objetivo, una razón para vivir, y que ese objetivo, en la medida en que lo vamos viviendo en la vida de cada día, nos anima a alcanzar siempre metas que tendrán su plenitud en la relación plena con Dios en el cielo, pero que empieza ahora. ¿Síguete claro? Jesús quiere que seamos felices ahora, pero también nos dice, si empiezas a ser feliz ahora, Dios te ofrece el panorama de ser plenamente feliz en el cielo. Entonces la felicidad tiene la plenitud, es una felicidad completa. Por eso los cristianos, por eso los católicos, discípulos misioneros de Cristo, estamos llamados, hermanos, a construir nuestra relación con Dios, tomados de la mano de Jesús, para ser felices, para construir espacios de felicidad, de alegría, de bienestar, ya en el tiempo. ¿Se acuerdan que la semana pasada nuestro Señor predicaba diciendo, conviértanse porque está cerca, ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿Se acuerdan que así empezaba el Evangelio? ¿Qué es el reino de los cielos? La comunión plena con Dios, sentir la presencia de Dios en medio de nosotros, pero ese reino de Dios empieza por ser felices. ¿Y cómo vamos a ser felices? En la medida en que descubrimos la presencia de Dios y ponemos nuestra vida en esa sintonía de comunión con Dios para alcanzar la verdadera y plena felicidad. Entonces, hermanos, el reino de los cielos es construir la fraternidad, es construir un mundo más justo, más fraterno. El reino de los cielos nos invita a ser felices, hermanos, con patrones, con modelos diferentes a los que nos presenta el mundo sin Dios. Hay un mundo sin Dios que nos dice el orgullo, la autosuficiencia. Un mundo sin Dios nos dice, tú eres mejor que los demás son unos tontos, aprovéchate de ellos porque si no ellos aprovechan de ti. El mundo sin Dios, hermanos, nos habla de que el poder te da la felicidad, la fuerza, el dinero, las influencias. A veces, hermanos, algunos distractores, las adicciones, las variables adicciones, droga, alcohol, sexo desordenado. También nos dice, tú puedes ser plenamente feliz cuando te vengas de los demás, cuando te desquitas. Tú eres feliz a veces teniendo un arma, no solamente un arma de fuego, un arma blanca como le llaman, ¿no? El arma de la lengua, ¿no? Qué triste que haya gente que habla mal de los demás. Y qué triste, hermanos, que hasta le brillan los ojos cuando se avienta el último chisme. Bueno, ¿qué quieren? Son las situaciones que desafortunadamente nos envuelven. El Señor Jesús dice, mira, yo te invito a que encuentres el camino de la auténtica felicidad. ¿Y cuál es la entrada para que tú encuentres la auténtica felicidad? Métete en el corazón de Dios. Déjate amar por Dios. La bienaventuranza, la felicidad es cuando encuentras en el reino de Dios la presencia de Dios y te dejas amar por Él. Entra en el corazón de Dios. Entrar en el corazón de Dios significa aprende a ser bueno y feliz. Aprende a ser bueno y feliz. Que tú no puedes lograr metas, tú no puedes tener satisfacciones pasando sobre los demás. Métete en el corazón de Dios. Entra en un ambiente
en el que tu corazón se haga como el de su Hijo Jesús, que es camino, verdad y vida. Aprende a ser bueno y feliz. Y ahí es donde Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos los que lloran, los que sufren, los misericordiosos, los que trabajan por la paz. Porque todos esos elementos que nos está presentando nuestro Señor, hermanos, son los modos de entrar en el corazón de Dios. Y no se apuren, hermanos, esto es lento. El proceso de vida cristiana es un proceso. Es lo que el Papa Francisco nos invita a tenernos paciencia y también tener paciencia con los demás, de ir dejando que poco a poco nosotros entremos en el corazón de Dios, que Dios dejemos que nos envuelva en su amor y su misericordia, que aprendamos que dichosos los pobres de espíritu significa dichoso, feliz el hombre y la mujer que confía plenamente en Dios. Dichosos los pobres de espíritu, que significa feliz la mujer, feliz el hombre, el joven, el anciano, el obispo, el sacerdote, el seminarista, quien sea, que está libre del ídolo del tener y del poder, que no está esclavo de las cosas, que no le preocupa el poseer y acaparar. Dichosa la mujer y el hombre que saben compartir, que saben vivir de una manera sobria, aunque tengan una economía más o menos liberada. Dichosos los pobres de espíritu significa dichosos los que ponen toda su confianza en Dios y que saben que están en las manos de Dios y que lo que tienen es don de Dios. Entonces tu corazón está libre de las cosas, las sabes usar adecuadamente, no te tienes las cosas, no las cosas te tienen a ti. Hay un refrán que dice: quien tiene a Dios, todo le sobra. Quien no lo tiene es el hombre más pobre que hay. Sí, aunque tengan cosas, hay gente que es tan rica, que solo tiene dinero. O lo planteamos de otra manera: hay gente que es tan pobre, que solo tiene dinero. Entonces, hermanos, entrar en el corazón de Dios es entrar en el ambiente de la confianza en Él. No es estar peleado con los bienes, que quede claro. Dios no está contento con la miseria ni con la pobreza extrema. Dios quiere que sus hijos tengan una vida digna. Entonces no se trata de no ser preocupones por las cosas materiales, pero que no te desgasten, que no te angustien, que no te hagan tener dinero a costas de la pobreza de otro o del sufrimiento de otro. Ahí está el camino de la felicidad, pues. Primero, abandonarte en la confianza de Dios y sacudirte de aquello que te puede esclavizar. Cuando uno entra por este camino, pues vienen las demás bienaventuranzas, hermanos, de aprender a entender que hay cosas que a veces nos hacen sufrir, pero que dentro del sufrimiento, dentro de las lágrimas que a veces nos puede sacar las situaciones difíciles de la vida, nosotros las tenemos que soportar con dignidad y resolverlas con dignidad, porque nuestro corazón y nuestra confianza está en el Señor. Que a veces vienen sufrimientos por muchas razones, a veces físicos, a veces espirituales, a veces en cuestión de bienes materiales, pero que la impotencia ante ciertos sufrimientos no nos haga lastimar ni renegar, sino aprender a entender también que el sufrimiento nos purifica. Como el sentido del sufrimiento y el dolor asumido con confianza en Dios nos hace más fuertes, fortalece nuestro espíritu. En el camino de la confianza en Dios, de las bienaventuranzas, hermanos, nuestro Señor nos anima que no dejemos las cosas como están. Dichosos, dice, quienes trabajan, quienes tienen hambre y sed de justicia.
Esta bienaventuranza nos anima a que seamos justos ante Dios. ¿Qué significa ser justo ante Dios? Es la persona que se preocupa por hacer siempre la voluntad de Dios, lo que Dios me pide. Pero también hambre y sed de justicia, hermanos, nos anima a los cristianos a trabajar por una vida más justa y más digna para todos. Que las cosas no sigan igual de abusos, de explotación, de mentiras, de gente que toma el poder para servirse de los demás. Que Dios no está de acuerdo con esto, pero los cristianos también tenemos que hacer lo nuestro por las vías de la paz para que las cosas no sigan igual. Entonces nos tenemos que mover. No podemos permanecer de brazos cruzados, ni tampoco organizar guerras ni la violencia. No, ese no es el camino, pero sí vivir en las responsabilidades que nos tocan para que las cosas cambien y se dé un ambiente de justicia y de paz. El cristiano pues está preocupado por los problemas sociales. Nos tenemos que despertar, hermanos, que la situación de injusticia, de abuso de poder, de trampas, de tantos robos que nos hacen y uno ahí pasivote, porque entonces tenemos que ir viendo los caminos para que las cosas cambien. Marcados siempre por la misericordia, dichosos los misericordiosos, dice nuestro Señor, es decir, tener un corazón como el de Dios. Dichosos los de limpio corazón. Hermanos, cuánta falta nos hace limpiar el corazón para ver a Dios. Tener el corazón limpio, tener un corazón que nos permita ver las cosas buenas que tienen los demás. Hay gente que solo ve puras cosas negativas en las personas, a veces en los que nos caen mal, solamente vemos lo negativo. A veces vemos solamente puras tinieblas y puros defectos. Escuché una vez al padre Martín del Campo, que está proponiendo en su causa para beatificación de Jalapa, algunos lo habrán oído o conocido. Escuchaba en un tema que nos decía a los estudiantes, a los seminaristas de hace muchos años, o sea yo. Cuando alguien solo critica, pues está lastimado por dentro, tiene mala la mirada. Y decía, una vez pasaron donde habían dejado a un perro, a un perrito que lo atropellaron, dijo con cariño, perrito, que lo dejaron atropellado a la orilla del camino, y todos los que pasaban cerca donde estaba el perro decían, uy, que si las patas estaban feas, que se había inflado ya la panza, ven que se inflan, que si los gusanos empezaban, que si dice, hasta que pasó una persona y dijo, qué bonitos dientes tiene. Con esto el Padre, hermanos, nos daba a entender que aún dentro de lo más grave y feo que pueda haber, siempre hay algo bueno. Dichosos los de limpio corazón, los que tienen conducta transparente, los que no engañan, los que no encubren, los que no llegan con piel de oveja y son lobos rapaces, ¿no? Esos limpios de corazón, el que mira lo bueno de los demás, el que está libre de cálculos para ver qué le saco al otro, ¿no? A ver qué ventajas puedo agarrar sobre los demás. Hermanos, ese es el camino de Dios, entrar en una nueva manera de ser feliz, ser limpio, ser transparente, estar siempre ante Dios. Y si estoy ante Dios, estoy ante los demás, no hay nada que ocultar. Y tú, para que no lastimes tu mirada, no inventes historias del otro, no le saques historias a la otra persona. Y si de veras es verdad lo que tú sabes de la otra persona, díselo con mucha discreción, con mucho amor para no lastimar. Pues hermanos, está ahí el camino de Dios, pues. Trabajar por la paz, buscar un mundo más justo, buscar el mundo de la justicia, etc. ¿A qué nos quiere llevar Jesús? A que sus discípulos seamos felices. ¿Queda claro? Entonces las bienaventuranzas son el ABC, o sea, lo elemental que debemos saber para poder hablar el lenguaje de un mundo nuevo marcado por la paz de Dios. Las bienaventuranzas son, hermanos, la ruta de los discípulos de Jesús, es decir, tú y yo,
que Jesús nos propone la manera en que nosotros podemos encontrar la plena felicidad en una relación de confianza, de entrega, de apertura a Dios, a su palabra, siguiendo a Jesús, construyendo relaciones nuevas, creciendo nosotros mismos como hijos de Dios y haciendo un mundo más justo y fraterno según el reino de Dios. Que así sea. Con alegría profesamos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, que murió, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes? Pero díganlo más fuerte, porque como que nada más la mitad lo dijo, ¿no? Que se vea que hay fe. Va la última pregunta. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Ya ven, esa es la fuerza de una fe. Y decimos con alegría: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la misma fe, hermanos, y confianza, presentemos nuestras necesidades y súplicas a nuestro Padre Dios y digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los que en cualquier lugar del mundo quieren seguir el Evangelio de Jesucristo, oremos. Padre, escúchanos. Por los monasterios de vida contemplativa y por los monjes y monjas que allí viven dedicados a la oración y alabanzas a Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes del mundo y de nuestro país, por los políticos, por los responsables de la economía y por los trabajadores de la administración pública, oremos. Padre, escúchanos. Por los países que viven sometidos en la tragedia del hambre y de la guerra, oremos. Padre, escúchanos. Por los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, oremos. Pidamos, hermanos, que Dios nos conceda ir caminando en este camino de felicidad que Él quiere para nosotros. Que las bienaventuranzas sean para nosotros una ruta de los discípulos. Que busquemos al Señor construir una felicidad y un mundo más justo, más fraterno según su corazón y la enseñanza de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, las oraciones que te presentamos. Atiende a las necesidades que cada uno lleva en su corazón y tú bien conoces. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos. En el vino
Gracias, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que presentamos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor es tan grande hacia el mundo, es tan cargado de misericordia, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolvió aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, pastor de esta iglesia diocesana, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Felices de ser hijos de Dios. Un católico no tiene que estar ahí todo apachurradón. La gran felicidad es que somos hijos de Dios, hermanos. Que a veces nos falla, que a veces no lo vivimos de acuerdo a lo que Dios pide. Dios es misericordioso, pero hay que estar felices porque la felicidad nos mueve a vivir y alcanzar ideales. Así que, hermanos, felices de ser hijos de Dios, recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos el saludo de la paz. ¿La paz contigo? Doctor, es contigo. Contigo. Es contigo. Hasta el pecado del mundo. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el camino, verdad y vida para la alegría plena y felicidad del ser humano. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Los invitamos a llevar su boletín Logos. Ahí van a encontrar los avisos de la semana. El próximo día jueves celebraremos la fiesta de la presentación del Señor. Las misas aquí en Catedral van a ser las habituales de 7 y 8 de la mañana. Los invitamos para traer sus velas y, bajo la costumbre de traer a presentar sus imágenes del Niño Dios, pues invitarles a que sea un vestido digno y no sea de alguna otra cosa menor. También el próximo viernes 3 va a haber una celebración por la paz en la iglesia, en el Templo del Calvario. La misa es a las 12 del día, les invitamos también para que puedan participar. E invitarles, estamos en las últimas semanas del sorteo, la colecta del diezmo. En la entrada están nuestros hermanos para quienes gusten todavía apoyar con la iglesia diocesana, lo puedan hacer. E invitarles nuevamente, como cada 15 días, a llevar el órgano informativo Buena Noticia, en esta ocasión con un artículo sobre nuestro papel como la familia formadora de fe, en palabras de nuestro señor obispo, en las páginas centrales acerca de la señorita Leonor Sánchez, que este año se cumplen 80 años de su martirio. También va a haber una celebración especial. En las páginas del interior pueden encontrar la información. Y pues también en la colaboración del Observador, pues más acerca de la crisis económica, acerca de energías alternativas ante el incremento de los combustibles y bueno, también toda la información acerca de lo que fue la persecución religiosa. Y podemos agregar una bienaventuranza: dichoso el discípulo de Jesús que está bien informado. Hermanos, a veces no nos gusta leer o creemos todo. Ahora con este asunto de las redes sociales, cada barbaridad que se dice entre amigos y se chatea como si de veras fuera verdad. Cuidado. Los católicos no vivimos del rumor, no hay que ser parte del rumor. Los católicos debemos de buscar la manera de tener la noticia, el dato claro, no hay que dejarnos llevar por rumores. El periódico Buena Noticia no es lo único, pero sí es una muy buena ayuda en nuestra diócesis para tener un criterio católico de los acontecimientos. Yo les animo a que lo lean. Y viene una cosa, ahí les invitamos en el Buena Noticia al aniversario de la señorita Leonor. La Iglesia Católica, hermanos, fue muy perseguida de una manera violenta. Sigue siendo perseguida por los poderes, todavía no crean que somos monedita de oro. Pero sobre todo, no nos preocupa lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Dichosos serán ustedes cuando los persigan, los injurien y digan cosas falsas de ustedes, ¿no? O sea, es parte de las bienaventuranzas, es parte de la historia y de la propuesta de Jesús. Pero sí, hermanos, una cosa es que vivamos en un estado laico y otra cosa es el laicismo que ataca todos principios y valores cristianos. Orizaba es la cuna de la apertura del culto después de la persecución que tuvimos en la época cristera. Orizaba y el martirio de la señorita Leonor constituye un elemento interesante en la historia de otra vez volver más o menos a la normalidad de la celebración de los valores de la vida cristiana. Así que, hermanos, Orizaba tiene esa raíz, ese corazón cristiano católico que yo les animo a estar primero bien informados para no perder esos valores y seguirlos transmitiendo a las nuevas generaciones. Así que ánimo, al menos Buena Noticia, échensela cada 15 días. Vamos a rezar por la paz. Siempre le pedimos por el seminario que nos dé vocaciones y la familia, eso está entendido. Pero pidamos por la paz, hermanos, sobre todo en nuestro ambiente que se torna cada vez más difícil, que Dios nos conceda el don de la paz y que también nosotros trabajemos por ella. Los que sepan la oración la van diciendo, si no voy pausadamente para que la puedan repetir.
Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Nos inclinamos y a cada petición digan amén. Que Dios de todo consuelo disponga los días de ustedes en su paz y los llene de su bendición. ¿Todos? Amén. Que los libre siempre de todas las perturbaciones y afiance en su amor sus corazones. ¿Todos? Amén. Que llenos de fe, esperanza y amor, pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna. ¿Todos? Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, vamos a ser felices, ¿queda claro? ¿Qué nos pide Dios? Que seamos ¿qué? Ándele pues, vamos a buscarlo. Y por lo pronto, pues pónganse felices con una memelita, con un chocolatito, un champurrado, ¿verdad? Porque ya lo amerita. También en cosas chiquitas hay que ser felices. Dios los bendiga, Dios los cuide. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven. con nosotros al caminar, Santa María. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.